cordial saludo. Nosotros somos los estudiantes de Comunicación Social, pertenecientes a la Universidad Católica Santa Rosa por Caso Carola. En este momento tenemos la oportunidad de darles una información acerca del paradigma positivista. Pero antes, haremos una dinámica que servirá de abreboca para irnos introduciendo más en el tema. La dinámica consiste en hacer un par de preguntas, donde yo las contestaré mediante palabras clave y mediante las fichitas de números las colocaré mediante la respuesta correcta, obviamente con los ojos vendados. Primera pregunta. ¿Qué busca el paradigma positivista? Intenta buscar el conocimiento sistemático. Segunda pregunta. ¿Cuál es el precursor que tiene una obra titulada Curso de la Filosofía Positivista? Augusto Comte. Pregunta número 3. La línea de investigación del positivismo es Cuantitativa. Pregunta número 4. Entre lo objetivo y subjetivo, ¿qué posición adopta el investigador? La neutral. Pregunta número 5. El paradigma positivista se caracteriza por Descubrir el conocimiento. Una vez dichas las preguntas, verificaré si las señalé correctamente. Pregunta número 1. ¿Qué busca el paradigma positivista? El paradigma positivista busca el conocimiento sistemático. Acá las coloqué mal. Esta en realidad iba acá. Bien. Pregunta número 2. ¿Cuál es el precursor que tiene una obra titulada Curso de la Filosofía Positivista? Augusto Comte. La seleccioné correctamente. Pregunta número 3. La línea de investigación del positivismo es cuantitativa. La respondí mal. Cuantitativa. Bien. Pregunta número 4. Entre lo objetivo y subjetivo, ¿qué posición adopta el investigador? El investigador adopta una posición neutral. Y por último, el paradigma positivista se caracteriza por descubrir el conocimiento. Espero que les haya gustado esta pequeña dinámica. A continuación, comenzaremos con el ciclo positivo. Buenas, mi nombre es Carlos José González y hablaré sobre los paradigmas positivistas. Luego de eso, les hablaré sobre algunas características que desenvuelven este tema. El positivismo es una corriente de conocimiento cuyos inicios se atribuyen al planteamiento de Auguste Comte, que no admite que no son válidos otros conocimientos que no tengan que ver con las ciencias empíricas. Tan importante es esta influencia que varios científicos atribuyen y hacen coincidir el inicio del positivismo con la publicación de su obra Influencia con positivismos. De acuerdo a otros científicos, en 1998, la teoría de la ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia. Particularmente, el empleo de su método es consecuencia al positivismo asume que solo las ciencias empíricas no son fuente del conocimiento verdadero. Otras características relevantes con este tema del positivismo tienen que ver con su posición epistemológica central. En efecto, el positivismo supone que la realidad está dada y puede ser conocida de manera absoluta de un sujeto cognoscente y que por lo tanto que el único que había que preocuparse, que indican los científicos Douglas, Zúñiga y García en 1998, era encontrar el método adecuado para hallar esa realidad. Otros aspectos importantes de la ciencia son sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que tienen diferentes métodos, pero al final van a tener el mismo significado. Este estudio se hizo por los científicos Douglas, Zúñiga y García en 1998. De acuerdo con los mismos científicos, este positivismo se caracteriza por postular lo siguiente, lo cual les leeré
sus siguientes características. El sujeto descubre el conocimiento. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos de la razón y los instrumentos que utilice. El conocimiento es válido, es el científico. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia, y el positivismo supone que la existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce. Lo que es dado de los sentidos puede ser considerado como real. La verdad es la correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que descubre. Por último, el método de la ciencia es el único válido. Con esto finiquitamos que las paradigmas positivistas son dadas por las ciencias empíricas, y de ahí agarramos el conocimiento verdadero, según lo que estipulan el científico Auguste Comte y los participantes que atribuyeron y asistieron con su método en gran influencia en la ciencia. Dentro de sus fundamentos podemos entender que el clásico y pasado de moda positivismo nos entrega una visión interesante acerca de los paradigmas centrados en el conocimiento de causa y efecto, al momento de comprender el futuro conocimiento. Dentro de la epistemología objetivista, la legalidad de los objetos es susceptible de manera que puede ser descrita y descubierta de manera objetiva. Lo que quiere decir es que la persona que desee investigar algo tiene que adoptar una posición distante hacia el objeto que desea investigar. Los paradigmas actúan como filtro de selección. El paradigma positivista reconoce como real los objetos gobernadores por leyes universalmente válidas. Es decir, que solo lo demostrable científicamente es acorde con este paradigma, el cual rechaza lo sobrenatural. En el ámbito educativo, el paradigma positivista establece que solo puede haber conocimiento verdadero de lo objetivamente observable, mientras que el investigador en ciencias sociales se adapta a las dos suposiciones que hay, de la hipótesis ontológica, que es la aproximación de la positivista, y la fenomenológica. En definitiva, para los positivistas, el conocimiento verdadero consiste en la explicación de leyes inmutables de los sistemas sociales que tienen que ver con las relaciones de causa y efecto. En los principios del paradigma positivista, como ya sabemos que el paradigma es una corriente de pensamiento cuyos inicios suelen atribuirse a los planteamientos de Auguste Comte. Este paradigma surgió en la segunda mitad del siglo XIX, influenciado por Francis Bacon. Este paradigma es el más difundido en el mundo, sobre todo por la influencia de Auguste Comte y su obra Curso de la Filosofía Positiva, en donde dice que el conocimiento es científico, está gobernado por leyes, la metodología usada en ese caso es tanto válida como descriptiva, la existencia del aprendizaje es independiente y lo subjetivo y objetivo se centran en una posición neutral. El positivismo tuvo como fundador a Hume. El principal representante del positivismo es Augusto Comte, 1789-1857. Fue hijo de una familia modesta católica. Él estudió en la Escuela Politécnica de París, en el cual después fue profesor. El británico John Stuart Mill, él también apoyó al positivismo y por eso es considerado uno de los precursores del positivismo. Gracias. Buenas tardes, continuando con la ronda de exposiciones que hemos tenido en el transcurrir del día, vamos a hablar un poco del paradigma positivo en torno a la relación sujeto y objeto. ¿Qué quiere decir la relación sujeto y objeto dentro del paradigma positivista? De que ellos deben ser independientes tanto uno como del otro. En ellos poseen una neutralidad y una realidad. Esto es lo que hace viable y lo que hace válido la relación que existe entre ambos. En la relación sujeto y objeto, dentro del paradigma, se puede verificar que el investigador siempre será la parte externa. ¿Por qué? Porque él buscará al sujeto, lo verá como el objeto que forma parte de la investigación. Cuando hablamos de la aplicación del paradigma,
¿En dónde podemos aplicar el paradigma? Bueno, sencillo, lo podemos aplicar en todo el ámbito educativo, dado que tanto los textos educativos como los textos científicos, las investigaciones pueden ir más allá de la parte investigativa, destacándose que esto siempre debe ser una parte legal y real para que ellos cuenten con una validez. Para Martínez, en el año 1997, él contaba que nosotros somos como un espejo. El individuo es como un espejo en el cual sobre él se va a reflejar la realidad de las actividades. Somos como una cámara fotográfica. La cámara no tiene nada. Al momento de buscar la imagen, la capta, la toma y la hace suya. Así es el individuo y así se visualiza el paradigma dentro del esquema positivista. Muchísimas gracias por la compañía.